En la casa donde la llevaban, una niña de 6 años no decía una sola palabra desde el día que murió su madre. 5 institutrices habían intentado devolverle la voz, y las 5 se habían rendido. Cordelia Sinclair iba a ser la sexta. El carruaje subía hacia el norte desde antes del amanecer, y cada bache del camino de Northumberland le subía por la espalda como un golpe sordo. Las ruedas de hierro mordían las piedras. Por la ventanilla entraba el olor a tierra mojada y a caballo cansado. Cordelia apoyó la frente contra el vidrio frío y repasó, una vez más, lo poco que le habían dicho. Una hacienda que ya perdió la esperanza y un puesto que la agencia había llamado difícil, midiendo cada palabra, como quien envuelve algo roto antes de entregarlo. Había visto cosas peores, niños que gritaban hasta quedarse sin voz, niños que se escapaban por las ventanas, niños a los que su propia familia daba por perdidos antes de los 10 años. A todos les había enseñado, y nunca con gritos ni castigos, sino con una paciencia terca y una certeza que no soltaba jamás. Ningún niño está perdido del todo. Lo creía, tenía que creerlo. Si dejaba de creerlo, no le quedaba nada. Había dos clases de institutrices, pensaba a veces, las que enseñaban a niños obedientes y las que sobrevivían a lo imposible. Cordelia se había hecho un nombre con lo segundo, y ese orgullo era lo único tibio que llevaba aquella mañana. La hacienda apareció entre la niebla del otoño, surgió de a poco, como si la tierra la fuera levantando, una casa enorme, de piedra gris, con tantas ventanas que parecían ojos cerrados. Los jardines no terminaban nunca, era una de esas mansiones antiguas que llevaban siglos en pie y que seguiría otros tantos muchos después de que todos los que ahora respiraban dentro de ella estuvieran muertos. Hermosa, helada y tan sola como suelen estarlo las cosas demasiado grandes para una sola familia, igual que su dueño, por lo que Cordelia había oído. El duque de Ravenswood era viudo, tenía apenas 33 años. Decía que era buen mozo, rico y muy infeliz. Su esposa había muerto 2 años antes, de repente, de lo que todos dieron por una falla del corazón. Desde entonces, el duque casi no salía, no veía a nadie, y según contaban, se había vuelto tan callado como su hija. Pero Cordelia no venía por el duque, venía por Lily. Se lo recordó con firmeza, porque era fácil dejarse impresionar por los hombres tristes y poderosos, y ella no había hecho ese camino tan largo para impresionarse. El carruaje se detuvo, un criado abrió la puerta y le ofreció la mano. El primer aire de Ravenswood le entró en la boca con un sabor a piedra húmeda y a hojas pisadas. La grava crujió bajo las botas del criado mientras bajaba el baúl. El ama de llaves salió a recibirla. La señora Devon, de pelo gris recogido sin un solo mechón suelto, y con una cara que parecía haber olvidado cómo se sonríe. Señorita Sinclair, bienvenida de Ravenswood. El saludo fue amable, pero también desconfiado, como el de quien ya había abierto esa misma puerta a 5 mujeres, y las ha visto irse a todas. Su excelencia la está esperando en la biblioteca. La llevará allí primero. Cordelia siguió a la señora Devon por largos pasillos. El aire olía a cera de abeja y a papel viejo, ese olor de las casas donde se limpia mucho y se vive poco. Había retratos en las paredes, y hombres y mujeres de otros siglos que la seguían con ojos pintados. La madera oscura tragaba la poca luz que entraba. La casa parecía una tumba más que un hogar. Era bonita, pero estaba muerta por dentro. Cordelia tuvo la sensación extraña de que allí todos habían olvidado cómo respirar, y de que el aire mismo esperaba, contenido, a que alguien volviera a moverlo. La biblioteca era impresionante. Estantes de libros que llegaban hasta el techo, sillones de cuero gastado que olían a tabaco frío y a tinta, grandes ventanas que dejaban entrar la luz gris sin sol, la luz de un día que no terminaba de amanecer. Y junto a esas ventanas, de espaldas, inmóvil como uno más de los retratos, estaba el duque Ravenswood. Excelencia, anunció la señora Devon. Llegó la señorita Sinclair. Él se dio vuelta. Lo primero que pensó Cordelia fue que los rumores tenían razón, y por una vez le molestó tener razón ella también. Era alto, de pelo oscuro, con cara de noble. Habría sido muy guapo si no estuviera tan frío. Sus ojos grises no la miraban, la atravesaban.
como si fuera ella una ventana más por la que mirar hacia afuera. No había calor en ellos, no había bienvenida, solo una mirada dura y cansada que parecía pesarle al sostenerla. Señorita Sinclair, su voz era igual que su cara, educada, pero hueca, como un cuarto del que llevaron todos los muebles. Es usted la sexta institutriz que contrató en 2 años. Supongo que la agencia le explicó la situación. Me dijeron que su hija no habla desde que murió su madre y que las otras institutrices encontraron este trabajo difícil. Difícil es una palabra suave. Las últimas 3 se fueron antes del mes. Se apartó de la ventana y avanzó un paso. Bajo esa luz gris, sus ojos parecían de hielo viejo. Mi hija tiene 6 años. Está sana. Los médicos no encuentran nada raro en ella. Simplemente no quiere hablar con nadie, de nada. ¿No quiere o no puede? Preguntó Cordelia. ¿Importa la diferencia? Sí, si no quiere es por voluntad. Si no puede, es por una herida. Y cada caso se trabaja de un modo diferente. Algo brilló un segundo en la cara del duque. Tal vez interés, o tal vez sorpresa, porque ella le había llevado a la contraria y nadie en esa casa le llevaba a la contraria. Cordelia sostuvo la mirada sin pestañear. Por dentro, el corazón le iba un poco más rápido de que le hubiera gustado. Por fuera, no dejó que se notara. Las otras pensaron que no quería. No sirvió de nada. Entonces, quizá debamos pensar que está herida. Mi hija vio morir a su madre. Claro que está herida. Pero eso fue hace 2 años. Ya debería ser tiempo suficiente. Se detuvo. La mandíbula se le tensó, y por un instante el hombre poderoso desapareció, y quedó solo un padre asustado. Los, los médicos dicen que ya tendría que estar bien. Paremos un momento. 2 preguntas antes de seguir. ¿Desde dónde me escuchan hoy? Y más importante, ¿ustedes también creen que 2 años alcanzan para superar haber visto morir a su madre? ¿O el duque está siendo injusto con su propia hija sin darse cuenta? Cuéntenme en los comentarios. Yo sigo con lo mío. Los médicos no siempre entienden a los niños. Cordelia habló con la voz suave, pero firme. Excelencia, con todo respeto, yo no vengo a obligar a su hija a hablar. Vengo a entender por qué no puede y ayudarla a sanar a su manera. El duque se quedó callado un buen rato. En ese silencio, Cordelia oyó por primera vez el tic-tac de un reloj en el rincón, lento y terco, como si llevara 2 años midiendo la misma pena. Las otras prometían resultados, soluciones rápidas, métodos para romper sus defensas. Yo no le prometo resultados. Le prometo paciencia y cariño. Y le prometo no olvidarme de que su hija no está rota, sino apenas dolida. Él la observó, y por primera vez Cordelia vio algo más que la frialdad en sus ojos, tal vez cansancio, o una esperanza tan vieja y tan lastimada que el hombre que tenía miedo de volver a sentirla, porque ya sabía lo que dolía cuando se apagaba. Su habitación ya está lista. Comerá con la familia, conmigo y con Lily. Las clases serán en el cuarto de niños. Puede usar los jardines, la biblioteca, lo que necesite. Volvió a darle la espalda y miró por la ventana. La estaba despidiendo. La señora Devon la llevará a su cuarto. Conocerá a Lily cuando se haya instalado. Cordelia hizo una reverencia y salió. Otra vez siguió a la señora Devon, esta vez escaleras arriba. Los escalones de madera crujían bajo sus pies, un sonido casi humano, como si la casa se quejara de tener que cargar con alguien nuevo. Su excelencia no siempre fue así, dijo la señora Devon en voz baja, sin darse vuelta. Antes de que muriera la duquesa, él sonreía. Reía, jugaba con la señorita Lily, la subía a los hombros por estos mismos pasillos. Pero después movió la cabeza despacio, y en ese gesto cabía todo lo que quería decir. Creo que se culpa por no haber salvado a su esposa, por no poder llegar a su hija. ¿Y la señorita Lily? Es una niña dulce. Antes hablaba sin parar, contaba historias, hacía preguntas, comentaba todo lo que veía, hasta las nubes. Y ahora... La voz de la señora Devon se detuvo frente a una puerta y bajó aún más la voz, como si las palabras pudieran lastimar a quien las oyera. Estas son sus habitaciones. Volveré en una hora para llevarla con la niña. El cuarto de Cordelia era cómodo,
Una salita, un dormitorio, un escritorio para preparar las clases. Por la ventana se veían los jardines verdes y húmedos bajo el cielo. Era mejor que casi todos los trabajos que había tenido, y eso, en lugar de tranquilizarla, la puso alerta. En su experiencia, mientras mejor pagaban, peor era lo que escondía. Deshizo el equipaje en pocos minutos. Nunca llevaba mucho. Un baúl liviano se cargaba fácil cuando llegaba la hora de irse, y la hora de irse siempre llegaba. Cambió la ropa de viaje por un vestido sencillo de algodón, suave de tanto lavado. Los niños, había aprendido a fuerza de años, confían más en adultos que se ven cercanos a ellos que en los que se ven imponentes. Así que dejó las pocas joyas en el fondo del baúl y se reservó una sonrisa con tiempo de sobra para una niña. Cuando la señora Devon volvió, Cordelia ya estaba lista. El cuarto de los niños estaba en el tercer piso. Era una sala luminosa, la única de la casa que parecía recordar el sol. Juguetes ordenados en los estantes, como juguetes que nadie toca. Un escritorio pequeño con su silla. Una repisa llena de cuentos con lomos parejos. Todo lo que un niño podría querer. Y nada de ese desorden alegre que deja a un niño que de verdad juega. Y sentada junto a la ventana, con las rodillas juntas y mirada perdida en los jardines, estaba Lily. Era pequeña para sus 6 años, pelo oscuro y rizado, los mismos ojos grises que su padre, pero todavía sin esa coraza de hielo, un vestido azul tan prolijo que dolía. No se dio vuelta cuando Cordelia entró, no dio ninguna señal de notar a la nueva institutriz, salvo una cosa: los hombros se le subieron apenas, un encogimiento mínimo, el de un animalito que aprende a hacerse chico para que no la vean. Señorita Lily, dijo la señora Devon con dulzura que se notaba poco usada. Esta es la señorita Sinclair, su nueva institutriz. Lily no contestó. Solo esos hombros tensos, esperando. La señora Devon miró a Cordelia y se disculpó con los ojos. Con todas ha sido igual. Ni siquiera las mira. No pasa nada. ¿Puedo quedarme un momento a solas con ella? Dijo Cordelia en voz baja. La señora Devon dudó. Luego asintió y salió. El suave clic de la puerta dejó a los dos en un silencio enorme. Cordelia no fue hacia la niña, fue hacia la repisa de los cuentos, dándole a Lily todo el espacio del mundo. Tienes libros preciosos aquí. ¿Tienes alguno favorito? Silencio. Cordelia sacó el libro y pasó las hojas. El papel sonó como un aleteo lejano. A mí me encantaban los cuentos de hadas cuando era chica, sobre todo los de la gente común que hace cosas extraordinarias. Aunque para una princesa, supongo que hasta una institutriz debe parecer muy común. Nada. Cordelia se sentó en el escritorio pequeño, demasiado bajo para ella. No fue de frente a Lily, pero tampoco dándole la espalda. De costado, como quien se sienta junto a un pájaro asustado y finge mirar para otro lado. No vine para obligarte a hablar, Lily. No vine a arreglarte, ni a cambiarte, ni a hacerte hacer nada que no quieras. Solo vine a pasar un rato contigo, como tú quieras pasarlo. Sacó papel y lápices de su bolso. Olía a madera recién afilada. A mí me gusta dibujar. No dibujo muy bien, pero me relaja. ¿Tú dibujas? La cabeza de Lily se movió apenas. Un grado, no más. No la miraba, pero ya no la ignoraba del todo. Cordelia empezó a dibujar algo sencillo. La vista desde la ventana, las líneas de los árboles, el borde lejano del bosque. Los jardines son hermosos. Seguro que en primavera son todavía más lindos. ¿Has explorado mucho la hacienda? Silencio. Pero de a poquito, Lily se había girado en su asiento para verla dibujar. Un movimiento chiquito, el primero, y para Cordelia fue más que suficiente. Yo crecí en una ciudad, siguió manteniendo el tono de quien charla de cualquier cosa. En Londres, sin jardines como estos. Solo techos, humo y ruido de carros. ¿Cómo me habría gustado tener un lugar así a tu edad? Tantos árboles para trepar, tantos caminos para seguir, tantos rincones secretos para descubrir. Terminó el dibujo. Era simple, pero se entendía. Lo dejó a un lado y empezó otro sin apuro. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Hubo un incendio en nuestro edificio, de noche. Lo dijo con voz pareja, esa voz que le había costado años aprender a sostener
sin que se le quebrara. Después me mandaron a un colegio para niños sin familia. Los maestros eran buenos, pero yo me sentía muy sola. Dibujaba a mis padres una y otra vez, para no olvidar sus caras. Ahora Lily la miraba sin esconderse. Cordelia lo sentía, ese peso suave de sus ojos grises clavados en su mano, aunque no levantó la vista para no espantarla. A veces, cuando estamos tristes o asustados o heridos, cuesta mucho hablar. Las palabras se sienten demasiado grandes para la boca o duelen demasiado para salir. Pero el dibujo... Cordelia trazó un pajarito posado en una rama. El dibujo nos deja decir cosas sin palabras. Empujó el papel y los lápices hacia el centro del escritorio. No se los pasó en la mano, solo los dejó ahí, a mitad de camino entre las dos, como una puerta abierta. Si alguna vez quieres dibujar, aquí están, sin apuro, sin que espere nada de ti, solo papel y lápiz, por si los quieres. Cordelia se levantó y volvió a la repisa de los cuentos. Le dio la espalda a propósito, para que la niña no se sienta mirada. Pasaron varios minutos largos. No ocurrió nada, y Cordelia obligó sus propias manos a quedarse quietas sobre los lomos de los libros. Entonces oyó algo, tan suave que casi se le escapaba. El roce de unos pies descalzos bajándose del asiento, pasos chiquitos, y después el sonido más hermoso que podía haber escuchado, el rasguido fino de un lápiz contra el papel. Cordelia no se dio vuelta, no dijo nada. Apenas se permitió soltar el aire que tenía retenido en el pecho, despacito, para que nadie lo notara. Siguió mirando los libros, como si lo que pasaba a su espalda fuera la cosa más normal del mundo, pero no lo era. Era lo primero que Lily hacía por su cuenta en meses. Cordelia lo sabía. Lily se sentó en el escritorio y dibujó. Durante la semana siguiente, Cordelia armó una rutina. Las mañanas eran en el cuarto de los niños. Cordelia leía en voz alta, daba clases y dibujaba. Lily se sentaba cerca, nunca pegada a ella, pero cada día un poquito más cerca, y miraba, y de vez en cuando tomaba los lápices que Cordelia dejaba a mano. Lily nunca hablaba, nunca miraba directo a los ojos, pero participaba, dibujaba más cada día. Eran avances del tamaño de una semilla, pero eran avances. Y Cordelia había aprendido a celebrar las semillas. Cordelia comía con el duque y con Lily en el comedor. Era el peor momento del día. Lily se sentaba en silencio, empujaba la comida de lado a otro en el plato. El duque también estaba callado, casi no probaba bocado. Los cubiertos sonaban contra la porcelana, y aquel silencio enorme cada tintineo parecía un grito. La comida se enfriaba en las fuentes, y nadie la extrañaba. Cordelia trataba de conversar, hablaba de la casa, preguntaba por la biblioteca, contaba cómo iban las clases, pero sus palabras caían en la mesa y se apagaban solas. Cada escena se parecía más a un funeral que a una comida en familia, un funeral que se repetía noche tras noche por la misma muerta. James Ravenswood era tan frío en la mesa como el primer día, educado, serio y lejano. Hacía preguntas cortas sobre Lily, escuchaba las respuestas sin moverse y volvía a su periódico o a algún lugar dentro de su cabeza al que nadie tenía entrada. No era tristeza lo que lo tenía así, pensó Cordelia. 2 años gastado en el filo de casi cualquier pena. Era culpa. La veía en cómo evitaba la silla vacía del otro lado de la mesa, en cómo le hablaba a Lily, sin alcanzar nunca a tocarla. Un hombre convencido de que le había fallado a su esposa, y cada noche, en cada silencio compartido, volvía a fallarle a su hija. Cordelia conocía esa culpa por dentro, había cargado una igual por sus padres durante años. La idea terca de que debió salvarlos, de que algo podría haber hecho distinto. Reconocía en James el peso exacto de esa mentira, porque ella misma la había arrastrado demasiado tiempo. Su hija está dibujando, dijo Cordelia una noche. La señora Devon ya había subido a Lily a dormir. Dibuja bastante en realidad, y con mucho detalle. James levantó la vista de su copa de vino. A la luz de las velas, el vino se veía casi negro. ¿Eso significa algo? Es una manera de comunicarse, sin palabras, pero comunicarse al fin. ¿Qué dibuja? Cordelia dudó un segundo antes de contestar. Los jardines casi siempre. Árboles, flores, la casa.
Y desde hace unos días siempre el mismo cuarto, una cama grande y en la pared unas rosas. Algo se movió en la cara del duque. Dolor rápido y profundo. Lo controló enseguida, pero Cordelia alcanzó a verlo. Rosas en la pared. Catherine tapizó su alcoba con un papel de rosas que mandó a traer de Londres. No hay otro cuarto igual en toda la casa. Es donde la encontraron. Se detuvo y dejó la frase a medio terminar. Como si terminara, costara demasiado. Lily le muestra los dibujos. No, no directamente, pero tampoco los esconde. Los deja sobre el escritorio, donde sabe que voy a verlos. Es su manera de hablarme sin arriesgarse a tanto. ¿Y usted cree que eso es un avance? Creo que significa que empieza a confiar en mí. Y confiar es el primer paso para ser sanada. Todo lo demás viene después. James se quedó callado un momento, mirándola con esos ojos grises, esta vez sin atravesarla. Las otras decían cosas parecidas, que iban avanzando, que Lily hablaría pronto. Después se iban cansadas y vencidas, y Lily se encerraba todavía más, un poco más lejos cada vez. Yo no soy las otras. No, dijo él en voz baja, y la miró como si recién la viera. No lo es. Usted no promete milagros rápidos. No dice que pueda arreglarlo todo. Usted solo movió apenas la cabeza, buscando la palabra. Usted trata a mi hija como una persona, no como un problema que hay que resolver. Porque es una persona. Una persona herida necesita tiempo y paciencia, no presión ni exigencias. Habla como alguien que lo vivió. No era una pregunta, pero Cordelia respondió igual, y al hacerlo sintió que abrió una puerta que casi nunca abría. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. No hablé durante 3 meses. No porque no pudiera, porque no tenía palabras para lo que sentía adentro. Y las que tenía me parecían demasiado pequeñas. Los maestros del colegio probaron de todo, castigos, premios, regalos. Nada funcionó, hasta que una maestra simplemente se sentó conmigo. Me dejó estar en silencio. Dibujó a mi lado, día tras día sin pedirme nada. Y al final, cuando estuve lista, hablé. Porque ella me dio espacio para sanar. No me exigió curarme para una fecha. James la miró de otro modo, como se mira a alguien que ha caminado por el mismo pozo oscuro y ha salido del otro lado. Lo siento, por sus padres. Yo lo siento por su esposa y por la herida de Lily. Todos lo sienten, no sirve de nada. No, pero la paciencia tal vez sí. El tiempo tal vez sí. Y alguien que entiende que sanar no es rápido ni ordenado, que va y viene, que avanza 2 pasos y retrocede uno. Él le sostuvo la mirada un largo rato. Cordelia sintió que algo cambiaba en el aire entre los dos, algo pequeño pero real, como cuando se afloja un nudo que estaba muy apretado. Los dos habían perdido a alguien, los dos sabían lo que pesaba. Siga como va, tómese el tiempo que Lily necesite. No le voy a exigir resultados. Gracias, Excelencia. James, dijo él en voz baja, casi con timidez, cuando estemos solos, puede llamarme James. Excelencia suena muy formal entre dos personas que conocen el dolor de cerca. Cordelia sintió que se le escapaba una sonrisa pequeña. Entonces, cuando estemos solos, usted puede llamarme Cordelia, aunque la señora Devon le va a dar un ataque si se entera. La señora Devon vive con ataques. Es su estado natural. Y entonces pasó algo que Cordelia no esperaba. Una sonrisa de verdad. Cruzó la cara del duque. Duró un instante, lo que tarda en pasar una nube y se fue. Pero alcanzó para que Cordelia viera, por un segundo, al hombre que James había sido antes del dolor. Y se descubrió a sí misma deseando, sin permiso, volver a verlo. A las 2 semanas en la casa, Cordelia hizo un descubrimiento. Estaba mirando los dibujos de Lily, como hacía cada tarde. La niña los dejaba sueltos sobre el escritorio. Nunca los entregaba en la mano, pero estaba clarísimo que quería que Cordelia los viera. Casi todos eran tranquilos, jardines, árboles, pájaros, la casa de muchas ventanas, pero esa tarde había uno distinto, medio escondido bajo los demás. Mostraba una cama y a una mujer acostada en ella. Era un dibujo simple, de una niña, pero se entendía bien. La mujer tenía el pelo largo y oscuro, extendido sobre la almohada.
De pie junto a la cama había un hombre dibujado con trazos más toscos, pero igual de claros, y con las dos manos, el hombre apretaba algo cuadrado contra la cara de la mujer. No era un hombre que cuidaba a una enferma, estaba inclinado sobre ella, hundiendo ese cuadrado. A Cordelia le bajó un frío por la espalda, lento, vértebra por vértebra. Eso no era el dibujo de una muerte tranquila, era el dibujo de un recuerdo. Lily había visto morir a su madre, eso Cordelia ya lo sabía, pero este dibujo decía algo peor, algo que le revolvió el estómago. Su madre no se había apagado sola en la cama, alguien había estado encima de ella. Cordelia se sentó al escritorio y miró el dibujo de cerca, obligándose a respirar tranquila. El hombre no tenía cara, solo una figura de ropa oscura, sin rasgos que permitieran reconocerlo. Pero lo que hacía era clarísimo. No le sostenía la mano, ni le acercaba un remedio. Le tapaba la cara y apretaba. Lily, Dijo Cordelia, eligiendo cada palabra con cuidado, de quien camina sobre hielo fino. ¿esto es lo que viste cuando murió tu mamá? Lily, en el asiento de la ventana, no contestó, pero todo su cuerpo se quedó de pronto muy quieto, y sus manos se cerraron sobre el borde del asiento, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Está bien, Dijo Cordelia, bajando la voz hasta volverla casi una caricia. no tienes por qué hablar de eso. Pero si quieres dibujar más cosas, como esta, si quieres mostrarme lo que pasó, yo las voy a mirar, las voy a entender, y te voy a creer. Lily se giró apenas, no la miró de frente, pero soltó un poco más las manos, y eso le dijo a Cordelia que la había escuchado. Cordelia dejó el dibujo con cuidado, debajo de los otros, en el mismo lugar donde Lily los había dejado. Sacó una hoja limpia. A veces, los peores recuerdos son los más difíciles que contar, pero pesan como una piedra que llevamos en el bolsillo, y no los mostramos a nadie. Pero sacarlos adentro ayuda, como un dibujo, con palabras, como sea. Los hace más chiquitos, menos terribles. Dibujó formas simples, sin sentido, solo líneas y círculos, para que la niña viera que la mano podía moverse sin peligro sobre el papel. Eres muy valiente, Lily. Mucho más de lo que crees. Y me voy a quedar aquí, no me voy a ir. No importa qué dibujos hagas, ni qué recuerdos me muestres. Te lo prometo. Por primera vez de que Cordelia había llegado, Lily la miró directo a los ojos. Ojos grises buscando ojos castaños. Una niña midiendo a una adulta, preguntándose en silencio si esta vez podría creerle a alguien. Cordelia le sostuvo la mirada. No sonrió de más, no se acercó de más. Solo dejó que la niña leyera la verdad en su cara. Lo que digo, lo digo en serio. No te voy a abandonar. Después de un momento largo, Lily bajó la vista, pero algo había cambiado en el aire del cuarto. Había nacido la confianza, frágil como un hilo, fácil de romper, pero real. Cordelia sabía que, sobre ese hilo, con cuidado, se podía empezar a construir. Esa noche, Cordelia pidió hablar a solas con James, en la biblioteca. Necesito preguntarte por la muerte de tu esposa. Dijo sin rodeos. No tenía sentido envolver una cosa así. James se puso tieso, como si hubiera tocado una herida. ¿Por qué? Porque creo que Lily vio algo que la marcó. Algo más de lo que todos creyeron. Los médicos dijeron. Los médicos miraron el cuerpo y dijeron que fue el corazón. A mí me preocupa lo que Lily vio con sus propios ojos. Excelencia. No. James. ¿Quién más estaba ahí en el cuarto donde murió su esposa? Nadie. Estaba descansando en sus habitaciones. No se sentía bien. La única que estaba con ella era Lily. La encontraron muerta en la cama, y la niña a su lado sin una sola palabra. Y desde ese día no volvió a hablar. ¿Ningún adulto estaba con ella? Ninguno. Por eso siempre creí que el espanto de ver morir a su madre la había dejado muda. James se detuvo en seco. ¿Por qué me pregunta eso? Cordelia sacó el dibujo de Lily y lo puso sobre el escritorio, bajo la luz de la vela. Porque su hija dibujó esto. Una mujer en una cama. Y un hombre inclinado sobre ella, apretándole algo contra la cara. James se acercó, miró el dibujo, y Cordelia vio cómo el color le abandonaba la cara, hasta dejarlo blanco como el papel que tenía en la mano. ¿Lily vio a alguien ahí? Eso creo. Alguien que no ayudó a su esposa. Alguien cuya sola presencia dejó a su hija sin palabras durante 2 años.
¿Quién? Su voz salió ronca, raspada. ¿Quién le haría algo así? No lo sé, pero Lily sí lo sabe. Y creo que eso es lo que no puede contar. No que su madre murió, sino que alguien la mató delante de ella. James se levantó de golpe y caminó hasta la ventana. Apoyó las dos manos en el marco, dándole la espalda. ¿Me estás diciendo que alguien mató a mi esposa y que Lily lo vio todo? Le estoy diciendo que Lily vio a alguien que le quitaba la vida a su madre. Es el dibujo de una niña. Todavía no es una prueba ante un juez. Pero lleva 2 años en silencio por lo que vio. Y hasta que sepamos quién fue, no creo que pueda sanar del todo. James se quedó callado mucho rato, mirando los jardines a oscuras, esos mismos jardines que ahora tenían un secreto. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que las paredes lo oyeran. Si alguien mató a Catherine y Lily lo vio, esa persona sigue aquí, sigue en esta hacienda, sigue cerca de mi hija. Sí, eso es justo lo que me da miedo. James se dio vuelta. La máscara fría se le había caído del todo, y por debajo no quedaba hielo, sino fuego, angustia, rabia y un miedo de padre que le temblaba en el fondo de los ojos. Entonces, tenemos que averiguar quién fue, y tenemos que proteger a Lily mientras tanto. De acuerdo, pero con cuidado. Si esa persona se da cuenta de que Lily podría estar recordando, de que me está mostrando lo que vio en sus dibujos. Podría tratar de callarla para siempre. Las manos de James se cerraron en puños duros sobre el respaldo de la silla. No, no lo voy a permitir. No pude proteger a Catherine. No voy a fallarle también a Lily, No le va a fallar. dijo Cordelia con firmeza. Vamos a resolver esto juntos. Pero James, hay que ser prudentes. Quien quiera que sea lleva 2 años sin pagar por eso. Se siente seguro. No va a querer que se descubra ahora. Y la gente que se siente segura hace cualquier cosa para seguir sintiéndose así. Él volvió al escritorio y se quedó mirando el dibujo, ese garabato de niña que de pronto pesaba como una losa. ¿Quién pudo ser? ¿Quién estaba en la hacienda ese día? Eso es lo que tenemos que averiguar. En silencio. Sin que esa persona note que estamos investigando. James la miró, y debajo de toda la angustia, Cordelia vio asomar algo nuevo, una mente fría, ordenada, que empezaba a funcionar. Usted no es solo una institutriz, ¿verdad? Se da cuenta de demasiadas cosas para hacerlo. Soy alguien que aprendió de leer a la gente. A lo que la gente no dice. A ver que los niños no saben explicar con palabras. Y ahora mismo su hija está tratando con todas sus fuerzas de decirnos algo a través de esos dibujos. Lo único que tenemos que hacer es escuchar. Entonces vamos a escuchar. La voz de James se hizo firme, de acero. Cueste lo que cueste, vamos a averiguar quién hizo esto, y vamos a hacer que pague. Cordelia sintió, pero mientras él hablaba, su mente ya iba a toda velocidad. 2 pasos más adelante. Lily había visto algo terrible. Alguien de esa hacienda, alguien que todavía dormía en ese techo, que veía a la niña todos los días, que tal vez le sonreía en los pasillos, había matado a la duquesa con sus propias manos. Y Cordelia había prometido quedarse, ayudar a Lily, protegerla. Acababa de convertirse en una de dos cosas, en una aliada para resolver un crimen o en el próximo estorbo que alguien iba a querer sacar del camino. La pregunta era cuál de las dos, y esa noche, por primera vez en años, Cordelia le puso llave a su puerta. En las 3 semanas siguientes, el sitio de Cordelia en Ravenswood fue cambiando sin que nadie lo decidiera, hasta volverse algo que ella todavía no se animaba a nombrar, ni para sus adentros. Seguía dando clases a Lily cada mañana, lecturas, números, naturaleza, pero ahora esas clases tenían dos fines, enseñar y observar. Cada dibujo de Lily contaba algo, cada reacción, cada vez que la niña apretaba el lápiz o lo soltaba, cada momento de miedo o de calma. Cordelia lo seguía en la memoria y le daba vueltas de noche, buscándole el sentido. Y James ya no era el patrón ausente. Casi todas las tardes subía al cuarto de los niños. Afuera la lluvia de otoño golpeaba los vidrios con un repiqueteo manso. Adentro los tres formaban algo parecido a una familia, sin saberlo. James miraba trabajar a Lily,
Estudiaba los dibujos junto a Cordelia. Aportaba sus propias ideas en voz baja, para no romper la calma. Dibuja siempre lo mismo, dijo una tarde, pasando un dedo por encima del último dibujo, sin tocarlo del todo. Un cuarto, una cama, y de pie al lado de ese hombre. Hoy le agregó la ventana y los barrotes de la cama. Cada día suma más detalles. Cordelia miró los dibujos con más atención. ¿Siempre es el mismo cuarto? Siempre, y siempre el mismo hombre. James levantó una de las hojas, y la mano le tembló apenas. Pero mire esto. Hoy le dibujó las manos a la madre, levantadas, empujando hacia arriba, ese cuadrado que la aprieta contra la cara. ¿Ve las rayitas alrededor? Así dibuja Lily el movimiento. Su madre se estaba defendiendo. Cordelia sacó el dibujo que lo había empezado todo. El hombre sin cara, inclinado sobre la cama. Si alguien estaba en ese cuarto con ella y le hizo eso. Un asesinato, disfrazado de muerte natural. La voz de James se endureció y sus dedos, manchados de tinta de tanto revisar papeles, se cerraron despacio. Tenemos que saber quién estaba en la hacienda ese día. ¿Quién tuvo la oportunidad? Llevaron la investigación a la biblioteca. Allí, James guardaba los papeles de la casa y las cuentas en gruesos libros encuadernados en cuero. Cordelia se sentó a su lado, en el escritorio grande. Cuando abrió el primer libro, una nube de polvo subió a la garganta y le hizo toser. Nadie había mirado esas páginas en años. Le advierto, dijo James, alcanzándole un pañuelo, que la contabilidad de un duque es el peor castigo que tengo para ofrecerle, He sobrevivido a peores castigos. contestó Cordelia. Y a James se le escapó algo, que casi fue una sonrisa, antes de volver a inclinarse sobre los papeles. Cordelia revisaba los registros mientras él explicaba cómo funcionaba la hacienda. El día en que Catherine murió fue el 14 de septiembre de 1818, dijo James, buscando entre los papeles. Un martes. Yo estaba en Londres por asuntos del gobierno. Volví al día siguiente. Cuando me llegó el aviso, llegué demasiado tarde para verla. ¿Quién más estaba aquí? El servicio, claro. La señora Devon, la cocinera, las criadas, los criados, los mozos de cuadra. Y mi hermano Richard, que estaba de visita. Solía venir en otoño, para la temporada de caza. Cordelia anotó los nombres con cuidado. Su hermano. Hábleme de él. 7 años menor que yo, simpático, sociable, todo lo que yo no soy. La clase de hombre que llena un cuarto apenas entra. Nunca se casó, le gustaba demasiado su libertad. Vive en Londres casi todo el año. Viene a Ravenswood a cazar. La cara de James se puso cuidadosamente neutra, demasiado neutra. No somos muy unidos. Nunca lo fuimos. ¿Era unido a su esposa? Era amable con ella. A Catherine le parecía divertido. Decía que le hacía reír. James hizo una pausa, y algo de su quietud se volvió pesado. Cuando ella murió, Richard se ofreció a quedarse, a ayudar con la hacienda, a apoyar a Lily. Le dije que no, no quería compañía. No quería a nadie cerca de mi dolor. Cordelia estudió su cara. ¿Cree que él pudo estar metido en esto? ¿Mi hermano? James pareció de verdad sorprendido. Richard tiene defectos, es frívolo, gasta el dinero como si quemara hojas. Pero un asesino. No, no lo puedo imaginar. ¿Se imagina a otra persona con otro motivo? James se quedó callado un largo rato, repasando en su cabeza cada cara conocida. No, por eso nunca dudé. Una muerte natural, el corazón. Catherine no tenía enemigos. Todos la querían. Era buena, generosa. Nunca hablaba mal de nadie. ¿Quién iba a querer matarla? Alguien que quería algo que ella tenía. O algo que su muerte le iba a dar. Lo único que me dio su muerte fue dejarme viudo y dejar a Lily sin madre. ¿Qué se gana con eso? Cordelia no contestó enseguida, pero su mente trabajaba sin parar. Una herencia, estar cerca del duque, mandar en la casa. Siempre hay razones para matar, solo que casi nunca son las que uno esperaría. Deberíamos hablar con el doctor Morrison. Él revisó a su esposa cuando murió. Tal vez vio algo en ese momento que pareció sin importancia, pero que ahora lo puede cambiar todo. Lo haré venir. Mientras trabajaban codo a codo, tarde tras tarde, Cordelia empezó a fijarse en James como no debía, en el hombre y no en el patrón. Se sorprendía mirándole las manos cuando recorría los renglones de los libros.
el modo en que fruncía el ceño apenas al concentrarse, el cuidado con el que pronunciaba el nombre de su esposa muerta para que el dolor no se derramara, y cada vez que se descubría así, un calor traidor le subía las mejillas y bajaba la vista al papel antes de que él lo notara. Con los demás, James seguía siendo de hielo, seco con los criados, formal con la señora Devon, cortés y vacío, con los pocos vecinos que se animaban a visitarlo. Pero con Cordelia, los muros se le agrietaban un poco más cada día, y por esas grietas ella iba viendo al hombre que había sido, con su inteligencia rápida, su humor seco que asomaba cuando menos lo esperaba, y la ternura feroz con que habla de su hija. Y a veces, cuando él creía que ella no lo miraba, lo descubría observándola, con una expresión que Cordelia no terminaba de entender, y que no se atrevía a entender. No era la mirada de un patrón a su empleada, sino algo más tibio, más hondo, y por eso mismo más peligroso. No debía fijarse en eso. Ella era institutriz, sin familia y pobre. No era pareja de un duque, ni en sueños. Y, sin embargo, sabía algo más incómodo todavía. Toda su vida había sido la que miraba a los demás y adivinaba lo que callaban. Que un hombre la mirara así a ella, como si la estuviera leyendo, la dejaba extrañamente sin defensas. Pero pasar tantas horas tan cerca volvía imposible mentirse. Estaban juntos casi todo el día, en el cuarto de los niños, en la biblioteca, caminando por los jardines mientras Lily juntaba hojas. Ahora la conversación entre ellos corría sola. El cariño por la niña los unía como una cuerda invisible, y sin que pudiera decir cuándo había empezado. Cordelia se sorprendió sintiendo por él lo que sabía muy bien que no podía sentir, y que ya no era capaz de apagar. El doctor Henry Morrison llegó 3 días después. James lo llamó con una excusa de revisar a Lily. Tenía 45 años, el pelo entrecano y los modos cautelosos de un hombre acostumbrado a guardar los secretos de la gente rica. Cuando entró a la biblioteca, traía consigo el leve olor a alcanfor y a medicina que se le había pegado en la ropa con los años. Cordelia lo esperaba junto a James. Doctor Morrison, gracias por venir. Necesito preguntarle por la muerte de mi esposa. La cara del médico cambió. Cautela. La controló enseguida, pero ahí estaba. Excelencia. Ya entregué un informe completo en su momento. Una muerte súbita mientras descansaba. El corazón, supuse. No había nada raro en... ¿Había señales de otra cosa? lo interrumpió Cordelia. ¿Marcas? ¿Algo que no explique con una muerte natural? Morrison se volvió hacia ella, sorprendido de que una mujer hablara así. Después miró a James. ¿Quién es esta dama? La señorita Sinclair es la institutriz de mi hija. También me ayuda a entender qué vio Lily ese día. Responda su pregunta, por favor. El médico dudó. Se pasó la lengua por los labios. Había algunas cosas, en los ojos sobre todo, pero las achaqué al final a cosas que a veces pasan con la muerte así, ¿Qué cosas en los ojos? insistió Cordelia sin soltarlo. Puntitos rojos, pequeños como vasos reventados, y una marca muy tenue alrededor de la nariz y la boca, como algo apretado contra la cara. Pero a veces, después de morir, ¿Puntitos rojos en los ojos? Eso aparece cuando a alguien le falta el aire, cuando no puede respirar. sí. La voz le salió pesada. Se movió en la silla, incómodo, como si la silla de pronto le quedara chica. Señorita Sinclair, ¿qué está insinuando? Insinuó que a Lady Ravenswood le taparon la cara hasta que dejó de respirar. La clase de muerte que parece natural, pero en realidad fue hecha por la mano humana. La cara de Morrison perdió el color. Excelencia, si yo hubiera sospechado un crimen, lo habrían presionado para que igual declarara muerte natural, dijo James. Su voz salió fría y cortante. La persona que cometió el crimen, alguien con poder sobre usted. Nadie me presionó. El médico se enderezó, pero la voz le tembló y lo delató. Yo miré las pruebas y di mi opinión profesional. Si esas señales hubieran indicado otra cosa, yo habría... ¿Lo habría hecho? preguntó Cordelia, muy tranquila, lo que volvió la pregunta más filosa. Aunque eso significara acusar a alguien más poderoso, alguien capaz de arruinarle el trabajo y el apellido de un día para otro. Morrison no contestó, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Confirmó la sospecha de Cordelia. Alguien había torcido ese informe, alguien con poder suficiente
para que un médico respetado mirara para otro lado. Doctor Morrison, dijo James, y ahora su voz era de acero templado. No lo acuso de nada, pero necesito la verdad. Si sospechó algo en algún momento, si tuvo dudas y se las guardó, necesito saberlo ahora. El médico se hundió en la silla, como si los años le cayeran todos juntos encima. Lo de los ojos me inquietó, sí. Y había algo más, algo que no puse en el informe. Hebras de tela bajo la uña de Lady Ravenswood, hilos de lana oscura, como de un abrigo de hombre metidos hondo, como si hubiera arañado algo con todas sus fuerzas. Pero una mujer que muere en paz en su cama no araña nada. Como si hubiera estado forcejeando, luchando contra alguien, defendiéndose con las uñas. Dijo Cordelia en voz baja. Era posible, pero Lord Richard dijo. Morrison se cayó de golpe, como quien pisa un escalón que no estaba. ¿Mi hermano? La voz de James bajó hasta volverse peligrosa, casi un gruñido. ¿Qué dijo Richard? Él la encontró. Subió a verla cuando no bajó a cenar y la halló sin vida en la cama. Mandó a buscarme y cuando llegué me dijo que había sido el corazón, que yo no debía preocupar a su excelencia con ideas raras en un momento tan terrible. Morrison miró a James a los ojos, suplicando que le creyera. Le hice caso, excelencia. Es su hermano. Parecía destrozado de verdad. Y las pruebas eran lo bastante confusas como para que la muerte natural fuera lo más fácil de creer. Que Dios me perdone. Cuando Morrison se fue, James y Cordelia quedaron solos y el silencio entre ellos era distinto ahora, más áspero, lleno de una verdad que ninguno quería decir primero. Richard, dijo James al fin. El hombre le salió como una piedra. Mi hermano encontró a Catherine. Fue el primero en verla. Pudo haberlo arreglado todo antes que llegara nadie más. Si él es el hombre que Lily vio inclinado sobre esa cama, entonces sí, pudo haber hecho esto. ¿Pero por qué? ¿Qué motivo podría tener Richard? James se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por la cara. No iba a heredar nada. Mi heredera es Lily. No ganó un solo penique con la muerte de Catherine. ¿Qué razón en el mundo? Se detuvo de golpe, en medio del cuarto, y Cordelia vio cómo en su cara aparecía, de a poco, una idea horrible, como una mancha que se extiende sobre un mantel limpio. A menos, a menos que quisiera algo que no podía tener, dijo James muy despacio, como si las palabras le quemaran la boca. A menos que la quisiera ella, a Catherine. Cordelia ya había llegado a esa misma idea hacía rato. Solo había esperado que él se la dijera solo. ¿Su hermano estaba enamorado de su esposa? No lo sé. Nunca dijo nada. Catherine nunca mencionó. James se dejó caer en la silla, como si las piernas ya no le sostuvieran. Pero venía seguido, cada vez más seguido. Buscaba excusas para quedarse semanas enteras. Siempre estaba pendiente de Catherine, la hacía reír, le traía regalos de Londres. Miró a Cordelia con algo cercano al horror. Y yo pensaba que era bondad, que le hacía compañía a mi esposa mientras yo me enterraba en el trabajo. La dejé a solas con ella. Yo mismo la dejaba. Jamás sospeché, Si él la amaba y ella no le correspondía. dijo Cordelia con dulzura, porque vio el golpe que esa idea le daba. Si él se insinuó y ella lo rechazó. La mató. La frase se le deshizo en la garganta antes de terminar. Mi hermano mató a mi esposa porque ella no quiso. No pudo seguir. No le salió. Cordelia se levantó y fue a sentarse a su lado. No lo tocó, pero se quedó cerca, lo bastante cerca como para que supiera que no estaba solo. No lo sabemos con seguridad. Tenemos sospechas, cosas que no encajan, pistas que apuntan todo hacia el mismo lado, pero no tenemos pruebas. Lily lo vio, dijo James, y la voz se le rompió en el medio. Por eso no pudo hablar. Vio a su tío matar a su madre, una niña de 4 años viendo eso. Claro que el horror la dejó muda. Si Richard se da cuenta de que Lily podría recordar, de que algún día podría señalarlo con el dedo. Entonces está en peligro. James la miró, y el miedo le ganó por completo a la furia. Si sabe que estamos investigando, si sospecha que Lily podría hablar, podría, No vamos a dejar que pase eso. dijo Cordelia, poniendo en su voz toda la firmeza que pudo juntar. Lily está mejorando. Dibuja y se comunica. Empieza a confiar.
Con tiempo va a estar lista para hablar. Y cuando hable, tendremos testimonios que nadie va a poder tirar a la basura. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. El dolor no avisa cuando afloja. Pero está mejorando. Cada día un poco más presente. Un poco más cerca. Ahora mismo el silencio la protege. No tiene por qué hablar de lo que vio hasta que se sienta segura. Pero cuando lo esté, Necesitamos que se sienta segura, del todo, protegida como dentro de una fortaleza. necesita saber que su padre le cree y que la va a defender de cualquiera, hasta de su propia sangre. Cordelia lo mira a los ojos. Si los dibujos de Lily terminan probando que Richard mató a Catherine, va a tener que aceptar y actuar, por más hermano suyo que sea. James la sostuvo la mirada un largo rato, y cuando habló, no había duda en su voz. Si mi hermano mató a mi esposa y dejó a mi hija muda de miedo, lo voy a colgar por eso. Ser de la familia no lo salva, al contrario, lo hace peor. Cordelia le creyó, y esa certeza terminó de cambiar algo entre los dos. Lo que los unía ya no era una simple alianza, eran compañeros atados a una misión: proteger a una niña, sacar a la luz la verdad y curar una herida que llevaba 2 años pudriéndose en silencio. Y algo más, que Cordelia no se atrevía a nombrar, y que sin embargo crecía terco cada día que pasaban juntos. Esa noche, cuando Lily ya dormía, Cordelia bajó a la biblioteca y encontró a James parado junto a la ventana, mirando los jardines a oscuras. Casi se fue sin molestarlo, pero tenían que hablar de los pasos siguientes. Solo razones de trabajo, se dijo, aunque ya no se lo creía del todo. Excelencia, Dijo James en voz baja. Él se dio vuelta y algo se le movió en la cara, una sombra rápida que parecía casi desilusión. Por ese trato tan formal. Cordelia. No señorita Sinclair, solo su nombre, dicho con ese cuidado que él reservaba para cuando estaban solos. Pensé que ya se había ido a dormir. quería hablar de lo que dijo el doctor Morrison y de lo que sabemos de Richard. Por supuesto. James señaló los sillones junto a la chimenea. El fuego ardía abajo y la leña chasqueaba de a ratos, soltando chispas que morían en el aire. Se sentaron con la mesita en el medio como una frontera que ninguno de los dos cruzó. Cordelia extendió la nota sobre la mesa. El calor del fuego le tibiaba un costado de la cara, el otro quedaba en sombra. Las pruebas son directas, pero encajan todas. Richard tuvo oportunidad. Encontró el cuerpo, estuvo solo con él. Tuvo la fuerza. Es un hombre capaz de sujetar a una mujer hasta quitarle el aire. Y si nuestra idea sobre los sentimientos es cierta, tuvo el motivo. Pero no podemos probarlo, no sin el testimonio de Lily, y no la voy a obligar a hablar antes de tiempo, no por mí, no por justicia, por nada. No, vamos a esperar. Cordelia levantó la vista de sus notas y lo encontró mirándolo otra vez, con esa expresión que la desarmaba. ¿Qué pasa? Pensaba en lo que dijo antes, en que Lily necesita sentirse segura para poder hablar. Hizo una pausa buscando cómo decirlo. Yo pasé 2 años sin hacerla sentir segura, ahogado en mi propio pozo, tan ciego de dolor que no veía el de ella, a un cuarto de distancia. Y entonces llegó usted, y en pocas semanas hizo lo que yo no pude hacer en 2 años. Usted estaba de duelo. Eso no es un fracaso. Se siente como el peor de los fracasos. La voz de James era apenas un murmullo. Pero lo que quería decir es, gracias. Usted vio lo que yo no pude ver, y llegó a mi hija cuando yo ni siquiera encontraba la puerta. Algo se le ablandó a Cordelia por dentro, una ternura que la asustó por lo grande que era. Usted la está ayudando ahora. Con eso alcanza. Y lo de antes quedó atrás. Porque usted me enseñó cómo. Le sostuvo la mirada un segundo de más, un segundo que se estiró. Después apartó los ojos hacia el fuego. Debería dejarla descansar. Cordelia juntó sus notas y se puso de pie. James también se levantó, y de repente se quedaron más cerca de lo que ninguno había buscado, a un paso, frente al fuego, con las sombras moviéndose sobre las paredes. Cordelia, dijo James. Había algo nuevo en su voz, algo que le clavó en el lugar. Yo tomó aire, como quien va a saltar, y no saltó. Buenas noches. Gracias por su trabajo de hoy. Cordelia supo con toda certeza que él había estado por decir otra cosa, algo mucho más grande, pero se lo había tragado entero,
y había vuelto a levantar esa distancia formal que los dos cuidaban como se cuida una herida. Buenas noches, Su Excelencia. Dijo ella, y el título le supo raro en la boca, casi falso, después de tantas semanas de llamarlo James a solas. Lo vio estremecerse apenas al oír la formalidad, como si le doliera, pero asintió y la dejó ir. En el pasillo, Cordelia se detuvo con la mano en el marco de la puerta. Todavía le pesaba lo que James había estado por decir, la voz baja y temblorosa con la que había pronunciado su nombre, los ojos que se le habían quedado un instante de más en los de ella, guardando algo que no tenía nada que ver con la investigación ni con Lily, y todo que ver con las semanas que llevaban juntos, trabajando y hablando y respirando el mismo aire, hasta que ese aire se cargó de algo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar sin quemarse. Quería volver a entrar, preguntarle qué había estado por decir, decir ella misma en voz alta eso que los dos venían callando con tanto cuidado. Pero Lily era primero. La investigación era lo primero. Cualquier otra cosa entre ellos, si es que había algo más allá que su propio tonto corazón, tendría que esperar a que pasara el peligro y la niña estuviera a salvo. Cordelia subió a su cuarto, pero no durmió. Se quedó mucho rato boca arriba, mirando cómo la luz de la luna se arrastraba despacio por el techo, pensando en un hombre parado junto a una ventana, diciendo su nombre, como si pesara más que un nombre, como si pesara una vida entera, y se preguntaba, una y otra vez, si se había inventado el temblor en su voz, o si él sentía lo mismo también, esa cosa paciente, terca y prohibida que había crecido entre los dos, y que ninguno se atrevía a tocar mientras un crimen rondaba la casa y una niña necesitaba protección mucho más de que los dos adultos necesitaban un poco de felicidad. Y ahí lo dejamos por hoy. James estuvo a punto de decir algo que lo hubiera cambiado la noche a Cordelia entera, y se lo tragó, otra vez. Pero mañana llega Richard a Ravenswood, y todo lo que esa familia construyó con tanto cuidado, la confianza de Lily, lo que sea que está creciendo entre ellos dos, está a punto de ponerse a prueba como nunca. ¿Qué creen que pasa cuando Richard cruce esa puerta? Cuéntenmelo en los comentarios, y los espero en la segunda parte para descubrirlo juntos. Los saluda su narrador, Cal. Buenas noches, desde la pluma nocturna.